Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Seguir Instrucciones. Hola, Lau. Hola, Dani. Hola, instructor. Hola. Ese grito todo hola. Sí. Bueno, es que está un poquito lejos de nosotros. Porque hoy es un episodio muy especial de Muy nuestra especial. segunda temporada. Esperado, anhelado. Cada segundo lo contaba porque es un episodio que le va a gustar a un grupo de gente, pero ese grupo de gente creo que le va a encantar. No, es que es un tema que de verdad, primero desde que lo pensamos otra vez, o sea, primero dijimos tenemos que hablar de esto y segundo, no hay duda de quién va a estar con nosotros hablando de esto, por favor. Ya la vamos a presentar. Exacto, entonces damos la bienvenida a esta fase de episodios de nuestra segunda temporada con invitados. Para nosotros es súper importante tener como otro punto de vista en estas conversaciones entre Dani y yo. Y qué mejor tema para inaugurar estos episodios que la espiritualidad. Correcto. Empezamos De una vez. de una. Bueno, cuando pensamos en este episodio y pensamos en espiritualidad, mucha gente asocia el tema de espiritualidad con religión, porque desde chiquitos nos han dicho eso, ¿no? Como que una persona espiritual es una persona súper religiosa. Entonces, mientras tú más vayas a misa, creas en el bien y el mal, el cielo y el infierno, es que eres una persona espiritual. Pero no sé, o sea, creo que ya cuando crecemos y vamos avanzando y vamos tomando nuestras propias decisiones, tal vez nos damos cuenta que el mundo espiritual es más allá de eso. Totalmente de acuerdo. La idea de espiritualidad, primero que pienso que todo el mundo tiene una idea diferente de esto y creo que también es muy difícil expresarlo en pocas palabras. Sin duda, cuando hablamos de espiritualidad surgen preguntas de ¿por qué vine a la vida? ¿Será que estoy haciendo lo que de verdad debería estar haciendo? ¿Cuál será mi misión? ¿Qué acción debería ejercer para ser más feliz? O sea, surgen demasiadas preguntas. Preguntas súper existencialistas, Exacto, ¿no? eso, es eso. Es eso. Entonces, bueno, para eso, o sea, eso es un tema que necesitábamos a alguien experto o a alguien que yo, y por eso está esta invitada acá con nosotros, o a alguien que supiéramos que ha tenido como un viaje a través del tema de la espiritualidad súper diferente, muy completo, o sea, Angélica, bienvenida. Angélica, aparte de ser una gran amiga mía, somos psicólogas las dos, aparte de ser una gran amiga mía, es una persona que de verdad les digo, ha tenido muchas fases en su vida. Literal. Y verla hoy en su mejor versión, en esta fase de vida, es increíble verlo. Y eso solo es el resultado de un ejercicio y de un trabajo interno muy grande que has tenido. Y dentro de eso sé que ha estado la vida espiritual. Absolutamente. Bienvenida, Hola, Angélica. Dani, muchas gracias por invitarme. Yo feliz. O sea, tú eres de la casa. Sí, ¿verdad, Dani? anhelamos este episodio como no tienes una idea. Totalmente, sí. Entonces, arranquemos una vez. Creo que obviamente queremos que tú nos expliques desde un punto de vista profesional qué es la espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad es algo bien profundo, ¿no? O sea, como saben, hay muchas formas de explicar la espiritualidad, pero si lo pudiera decir en mis propias palabras, yo creo que es ese descubrimiento del universo que uno tiene interno, que implica también esa búsqueda del sentido, como lo decías, que implica también ese reconocimiento de talentos, de pasiones, de habilidades, de conexión, de felicidad, un montón de cosas, pero todo es netamente interno, ¿no? Que cada uno conoce, por lo tanto la espiritualidad es propia, es decir, no existe una espiritualidad colectiva, digámoslo así, Okay. sino que cada uno tiene como un universo interno dentro de esa búsqueda, de ese descubrimiento que lo hace especial y único en este mundo. O sea, voy a decirle a mí porque no me sale decirle a Angélica, perdón, Nos decimos ella Ami. es mi Ami, sí, nos decimos Ami. Voy a tratar de hacer el esfuerzo de decirte Angélica, pero me cuesta. O sea, Ami, que todos somos seres espirituales. Absolutamente. Desde mi punto de vista, todos tenemos espiritualidad. La espiritualidad no es algo que alguien tenga o no. Tal vez hay personas que lo descubren o conectan un poco más en esa búsqueda en algunas vidas, que supongo que será un tema que tocaremos más adelante con el tema de lo que estoy diciendo de varias vidas, pero pues finalmente todos lo vamos a tener y todos tenemos la capacidad de buscarlo y de encontrarlo. Sí, así es mi perspectiva. Ok. O sea, bueno, dale. No, dale. que te quería preguntar, entonces, ya que dices que todas las personas son seres espirituales, pero hay personas que, por ejemplo, son ateas Absolutamente. y son igual seres espirituales. ¿Quieres decir que esto no va directamente relacionado con alguna religión? En absoluto, desde mi perspectiva no lo es. Digamos que la religión es
un camino que eliges expresar o sí, como vivir esa espiritualidad, donde eliges un guía, digámoslo, un guía. Hay personas que, no sé, eligen, sí, no me voy a meter como en temas de religión, pero eligen como ciertos guías y siguen el camino, pero igualmente cada religión vive su espiritualidad y lo expresa de manera absolutamente diferente. Yo tengo una religión, pero no significa que no sea espiritual para ¿saben? Como que si le cambiara, entonces no soy espiritual, no, absolutamente. O que eres netamente espiritual por pertenecer a una religión. Sí. También. Que creo que eso pasa más. O sea, creo que es mucho más Muy a común menudo. ver personas religiosas, pero que no son espirituales. O sea, es que yo creo, me encanta lo que dices. Dijiste una frase espectacular, que la espiritualidad es el universo interno. O sea, yo siento que si nosotros como seres humanos no dimensionamos qué tan grande es el universo, o sea, yo estoy completamente convencida de que la mente humana y el mundo interno de un ser humano es mucho más grande. Absolutamente. Y eso me encantó de lo que acabas de decir, pero, por ejemplo, yo pensaba en lo que tú decías yo más que de los ateos, a mí siempre me han preocupado más los agnósticos, porque los ateos, por lo menos, creen en algo, o sea, En nada. O sea, niegan la existencia de, Exacto. y eso ya es tener una postura frente a, pero el agnóstico... Una postura firme. Sí. El agnóstico es ni, bueno, no sé. No le interesa, o sea, no le interesa, y por eso yo sí siento que hay gente que puede llegar a ser religiosa, pero tú puedes ser agnóstico frente a tu mundo interno. Como, bueno, yo sigo esto, voy a misa, hay un padre, a los mandamientos, lo del pecado, no sé qué, pero mi mundo interno espiritual, ni idea. Creo que eso es muy común. Muy común, lo veo mucho en consulta. Yo normalmente trabajo esto en consulta y no es solo esa explicación que es netamente con la religión, sino también me pasa mucho que existen muchas personas que tienen o descubren cierta sensibilidad a esto y le tienen demasiado miedo. Entonces como me cierro absolutamente a todo lo que tenga que ver, entre comillas, desde las palabras del otro, con todo mi mundo espiritual, porque siento que es un terreno donde no quiero pisar, donde no me interesa, donde he tenido experiencias, donde mi familia, donde, bueno... Pero es porque yo creo, o sea, y ahí sí te quiero hacer esa pregunta, pero es porque yo creo que el tema espiritual se entiende a espíritus, o sea, ¿sabes? Como O algo como esotérico. Esotérico, claro, exacto. Claro, lo que pasa es que, a ver, la espiritualidad, si lo dijéramos en una forma, digamos, un poco más técnica, podría decirse que la espiritualidad es todo, o es como ir más allá de la parte física y psicológica del ser humano. Entonces eso es un terreno que en nuestra cultura pues es bien difícil de tocar, sobre todo pues para esas personas que oyen este programa. Seguramente habrá muchas personas que dirán, se enloqueció esta mujer en tocar ese tema, pero pues, hay otros que les va a gustar mucho. Claro, porque es un tema que pese a que no es tangible, ¿sabes? Que para muchos, exacto, que somos con un racional impresionante, donde tu racional te dice no existe, donde seguramente no va a existir, pero cuando ya has atravesado como ciertas experiencias de la vida, que yo creo que uno siempre va a estar en esa búsqueda, no es algo que sea soy espiritual y ya, sino que se transforma, somos dinámicos dentro de esa misma espiritualidad, pues yo siento que también, digamos que hace que ¿cómo decirlo? Que esa parte espiritual como que sea un constante, ¿sabes? Sí. Es un poco lo que... Y me imagino que en ese caso es lo mismo que pasa como con la terapia, ¿no? O sea, tú decir que eres un ser espiritual implica trabajo, implica tiempo, implica que tienes que hacer ciertas cosas para... Como, es que no sé, sí, es difícil como de comprenderlo el 100% y, o sea... Y de cuando tú dices, soy un ser espiritual, ¿cómo le explicas en palabras en verdad lo que eres? Es difícil y complejo. No, o en qué momento dices, soy un ser espiritual. Exacto. Si es un proceso súper constante y cada etapa te va a ir mostrando otra cosa diferente, o sea, como que es como decir, por ejemplo, para mí, que soy terapéutica, o sea, soy terapeuta, es muy difícil decir, hasta aquí llegamos con el proceso terapéutico. No, hasta aquí llegamos con este tema, pero en terapia se abren tantas cosas que además... por temas de ajuste y de madurez y de momentos de vida, vas a tener que irte ajustando. Y me imagino que lo mismo pasa con la vida espiritual. Absolutamente, porque es un constante. Es un constante. Jamás terminas de trabajarlo porque según desde mi perspectiva, yo le llamo a eso, estar en la búsqueda de la elevación de conciencia. En la medida que pasa el tiempo, comienza esa elevación de conciencia dentro de las personas
todas, o sea, yo creo que estamos constantemente en esa búsqueda. De hecho, me llama mucho la atención que dices desde todas mis perspectivas, porque básicamente, digamos que yo pude encontrar ese camino de elevación de conciencia de una forma como muy palpable, ¿sabes? Como muy visible, que de pronto muchas personas también lo viven, pero no de la misma manera, digamos, como tan notorio, creo yo que sería la mejor parte de explicarlo, pero igual es un constante, es como mi experiencia, ¿no? Lo digo acá como para hablar de mí, pero todos estamos en esa búsqueda de elevación de conciencia todo el tiempo. Sí, cierto que sea, así no sea como que, o sea, directamente, pero indirectamente lo estás buscando. Claro. Creo que es nuestra... Es que de hecho yo siento que objetivo. cuando tú dices no buscarlo o crees no buscarlo, tu vida está totalmente trastocada. O sea, cuando tú niegas, porque hay mucha gente que lo niega, como que no, yo no soy espiritual, a mí eso no me interesa. O sea, nada más esa postura ante tu mundo interno ya te bloquea y te niega a demasiadas cosas que son importantes. Y de hecho hay un tema que yo quiero meter acá porque en psicología lo escuchamos mucho y es que el ser humano, sobre todo en el humanismo, que es un approach de la psicología, todos los seres humanos estamos llamados a la trascendencia. Y la trascendencia no tiene nada que ver con el plano terrenal, o sea, tú no puedes tocar esa trascendencia en el ser humano. La trascendencia tiene que ver con la espiritualidad. Absolutamente. Hace parte, como te digo, de ese universo, que me gusta usar esa palabra, Sí. que además también tiene trascendencia. O sea, absolutamente todo, hasta la parte física y racional hacen parte de esa espiritualidad, que es un poco difícil de entenderlo, sí, pero Sí, es efectivamente. complejo. Yo aquí tratando de entender todo, pero estoy bien... Sí, eso sí es difícil. Sí. Yo por mi estructura mental sí trato siempre como de separar mucho las cosas y para mí es como que la dimensión física, la dimensión social, la dimensión, porque yo necesito meter las cosas en cada gaveta porque si no, no sé cómo trabajarlas. Pero claro, como que tu enfoque es mucho más integrativo, es mucho más Total. de que estás integrado y tiene toda la lógica y de hecho... Claro, porque yo a veces siento que, por ejemplo, en terapia veo mucho personas que vienen por un aspecto netamente, por ejemplo, psicológico. Y cuando entramos a revisar y a mirar en consulta realmente el trasfondo de eso, desde mi perspectiva vuelvo y les digo, existe, lo voy a hacer como en un ejemplo físico, digamos que está el ser humano, estoy yo, y existen diferentes capas, yo lo explico así, imaginemos que tenemos capitas y cada capita implica un aspecto de la vida, es decir, la parte física, la parte, no sé, la psicológica, mi búsqueda espiritual, mi sentido de vida, yo qué sé, todas esas capitas que tenemos ahí, pero esas capitas vienen conectadas por puentes. Es decir, una de esas capas no funciona o se desordena e inmediatamente todas las otras capas vienen para abajo también. Entonces digamos que es como la idea de integrar, o me gusta mucho integrar porque no es, sí, como que no es... Sí, es que todas no esas se dimensiones pasa. terminan siendo puente, pero digamos que mi experiencia y tal vez en el momento de vida en el que estoy, por ejemplo, a mí me ha pasado que hay momentos en los que uno físicamente, o sea, tú en el plano terrenal físico reflejas algo que tu mundo interno no tiene. Por eso es que a mí me cuesta el tema de puente. Aquí haciendo tú una asesoría. Claro, no. Porque pasa, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, perdiste mucho peso por un tema de ansiedad o por un tema de enfermedad o por una lipotusa, lo que sea, y la gente está como, no, pero estás divina, estás espectacular, y tú por dentro te estás muriendo. Claro, pero ahí entramos en otro terreno totalmente diferente y es igual hay un impacto físico, entonces sí hay conexión entre lo espiritual Es cierto. Tienes y toda la dentro razón. de esa parte física. Claro. Que sea delgado no hay que la gente lo diga, ay, qué lindo, qué feo, es otro tema. Pero es un hecho. O sea, Pero es un sí hecho hay que un hecho que se impactó refleja, directamente claro. sobre la Wow. parte física. Lo acabo de ver. Me encanta. Ok, yo tengo otra pregunta y es el tema. Aquí esto va a ser pregunta loca. Yo tengo otra pregunta y es, o sea, hemos hablado de la trascendencia, pero es un término que no mucha gente conoce y que la verdad, o sea, es difícil definirlo. Para ti, ¿qué sería trascender? ¿Qué es trascender? No, yo creo que integrado con todo lo que estamos diciendo, más allá de meternos en el concepto, digamos que de lo que significa, yo creo que es poder ir más allá de todas de esa parte tangible, diría yo, de lo que está acá y poder a partir de eso que no es tangible, tener algún tipo de aprendizaje frente a eso que no es tangible, porque el que no sea tangible no significa que no tenga como un efecto, creo que es como la forma que de pronto lo puedo explicar, y que en el momento que uno empieza en ese trabajo de elevación de conciencia que yo les digo, pues que es algo que se empieza a ver, ¿sabes? Que como que eso que no es tangible, como seguramente lo será la parte física o en otros ejemplos, tú lo comienzas a palpar a través de los resultados
que da en esa elevación de conciencia. Para mí eso es trascendencia, que tú puedas ver eso y puedas aprender, puedas como, sí, como poder seguir en ciertos aspectos de la vida que han significado un aprendizaje específico. Esto sería para mí. Ay, me encanta. De pronto para ustedes, ¿qué significa? Porque pues chévere también que lo podamos integrar. ¿Empiezas tú, Dani, o quieres que empiece yo? No, o sea, yo no soy psicóloga ni nada de eso, ni periodista. Y por eso la idea es esta. Sí, tu punto es el más importante de esta mesa, básicamente. Sí, porque, o sea, para mí trascender es como básicamente hacer algo que deje una huella. Ok, dejar una huella. Dejar una huella en algo, o sea, que indiferentemente, por ejemplo, si yo me fui de un trabajo, yo dejé una buena imagen, una huella, algo. Si yo me fui de este sitio, yo dejé una... ¿Sabes? Es eso, es como que dejar eso como mi esencia, de pronto. Exacto. Algo así, Sí. Por ahí va. O sea, para ti trascender es como eso que dejas que no es tangible. O sea, que dejas en los otros que la gente no puede... No, es que Dani me dejó este termo. No, o sea... No. Dani me dejó, no sé, una buena actitud, me reflejó esto, me dejó tristeza. Exacto, ya sea algo bueno o malo, pero sí, por ahí yo lo veo así. Ok. Perfecto. Yo esa palabra de trascender la he resignificado mucho en mi experiencia y de nuevo, o sea, es muy difícil para mí despegarme de la psicología en este tema porque soy psicóloga absolutamente. con eso, pero, o sea, para mí trascender es pasar esos niveles de conciencia. O sea, para mí yo antes pensaba así porque además es algo muy cultural. De nuevo por la religión, la trascendencia de la que tú hablas tiene mucho que ver con la católica, es la religión católica. Pero ya en este momento yo digo, o sea, una persona trasciende cuando la persona pasa esos diferentes niveles de conciencia, de que ya yo soy capaz de ver que mi existencia va más allá de este plano terrenal. Y quiero hacer un paréntesis importante porque mucha gente puede llegar a entender el tema de que cuando pasamos el plano terrenal o estamos hablando de conciencia o de lo que sea, es como el cielo y el infierno, ¿no? Como, o sea, tu conciencia pasó al cielo, no, o sea, está lejos de ser eso. Si tú crees en el cielo, buenísimo. Yo sí creo que hay vida después de la muerte, o sea, hay otro tipo de vida, no sé cuál sea, pero hay otro tipo de vida, y trascender no es ir hacia allá, o sea, trascender es trascender en ti mismo. Es la forma en la que yo a hoy puedo decir esto es trascender, o sea, trascendí, me fui a límites de conciencia que ni yo era consciente que tenía. Algo así. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Claramente pues hay un componente también de una creencia un poco, lo que decíamos que choca un poco con donde estamos inmersos, yo creo, nuestro lugar geográfico es un lugar... pues que obviamente la religión también tiene ese tema, pero yo creo que la espiritualidad es algo que vivimos absolutamente desde mi creencia en todas las vidas y que en algunas lo descubriremos o nos acercaremos un poco más, en otras de pronto no. En algunas ejerceremos algún tipo de actividad que nos acerque a eso, porque pues bien o mal la psicología, la comunicación, la medicina, no sé, como estoy hablando de carreras obviamente, nos van a acercar a eso, pero de repente tendremos algunas experiencias donde no va a ser tan acertado, pero igual no vamos a terminar de trabajar en esa elevación de conciencia. Es que exacto, de hecho, o sea, tú tocas un tema muy importante con el tema de las profesiones y va a sonar muy loco porque además tú y yo hemos tenido la experiencia de estar inmersas en ambientes muy religiosos. Absolutamente. Y una de las cosas que yo rescato, que no se me olvida y que lo agarré como una filosofía de vida, es el tema, claro, la frase ser santo en el día a día. Yo lo apropié a mis términos y es trascender en el día a día. Absolutamente. Y por ejemplo, yo que vivo mi pasión con la psicología, soy súper apasionada con la psicología, es muy loco de explicar, pero yo con un paciente trasciendo. O sea, de verdad trasciendo. En ese momento yo trasciendo mis límites de conciencia. Y de hecho es muy loco porque muchas veces el feedback es, Lau, tú eres brujo, o sea, estás leyendo las cartas, tienes un péndulo o algo ahí, pero es que no, es que mi nivel de conciencia se desprende tanto de mi mundo y llego a un nivel de entendimiento de la vida del otro que yo no puedo explicar cómo pasa, pero pasa. Y por eso fue que mi concepto de trascender cambió, porque yo encontré trascender en mi oficio. Que es la psicología, uno de los tantos oficios que tengo, pero en mi oficio. Claro. Y digo, wow, y es uno de los ejemplos que tengo en mi vida que digo,
quiero vivir esto en otras cosas. Quiero vivir esto en la amistad, quiero vivir esto en mi relación de pareja, quiero vivir esto con mi familia, quiero vivir esto conmigo misma, que me cuesta. O sea, yo lo que logro hacer con un paciente es muy complicado hacerlo conmigo misma. Claro, una de las cosas que más se dificulta en la vida es voltear la camarita, ¿no? Y mirar un poco hacia adentro. Es muy fácil como exteriorizar eso. Sí. Pero es difícil. Pero sí quisiera como que nos contaras eso un poco, porque la gente puede entender que la vida espiritual, el trascender y todo eso es como, no, eso es allá en la iglesia o es en mi casa en una esquina que tengo una vela y un Buda. O sea, se puede vivir eso, sí, porque la gente entiende, o sea, lo entiende de esa manera. De hecho, yo trabajo... Es un tema muy amplio, eso, es muy amplio. ese es el tema, que es muy amplio y la gente... Amplio. Pero la gente no lo sabe. Exacto, pero por ejemplo, yo sé que más de uno que está escuchando, viendo, cuando tú le dices que, o tú dices en mis terapias, ¿qué terapia? O sea, ¿cómo Claro. lo hace? ¿Qué hace? Claro. O cómo puedo lograr ser un ser espiritual. O sea, es que es un tema complejo y siento que de muchas vertientes. O sea, nos gustaría muchísimo que compartieras con nosotras cómo iniciaste en este mundo, Sí, Claro. qué haces, sí. ¿sabes? Para que todos entendamos, porque yo tampoco entiendo mucho. Yo creo que, bueno, todo para largo, mentira, no. Va a ser muy concisa. Yo soy psicóloga, sí, soy psicóloga, como ya lo dijo Laura, hice toda mi carrera, sin embargo, siempre tuve mucha curiosidad como por mi propia búsqueda espiritual, creo que podría decir, como o sea, como que siempre estuvo allí desde que yo era muy pequeñita. No con nada especial, o sea, ¿saben? Como que en eso que dice, ¿cómo soy espiritual? No, simplemente muchos cuestionamientos a través de mi realidad, digamos, de donde yo nací, de mi familia y demás, y comencé en esa búsqueda, creo yo, muy pequeña. Digamos que todo cambia un día en que yo tenía un trabajo. De hecho, compartimos, pues no era el mismo trabajo, pero estábamos como en la misma institución. Sí. Trabajábamos y un día comencé a cuestionarme qué tan como feliz, creo yo. En ese momento yo lo pensaba así, como qué tan feliz eres. Porque yo tengo un contraste y es que mi esposo es una persona demasiado conectada como con su sentido, ¿no? Como con su pasión, como con sus talentos. Y pues yo veía que él trabajaba ahí y como que se Le gustaba, o sea, le veía. que hay una chispa que uno dice como, oiga, qué delicia, pero la verdad, yo nunca había tenido esa sensación. Entonces, un día hablé con mi suegra se dedica también a esta parte espiritual, ella es Juanita, y Juanita un día me dice como, ven, ¿por qué no, como que ahí sí trasciendes en esa idea que estás teniendo? Porque yo le decía, yo puedo trabajar en lo que sea, ¿saben? Yo puedo trabajar, yo soy buena trabajando. Y has hecho muchas cosas. He hecho muchas cosas. Usted me pone a trabajar, feliz. pero nunca Que me ha te llena. sentido apasionada en contraste con mi esposo. Y yo decía, eso marca la diferencia en mi vida. Entonces comencé en esa búsqueda de qué era lo que me generaba pasión. Para hacer el cuento no tan largo, me topé con una persona que trabaja pues como con ese acompañamiento de búsqueda del sentido de uno, y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a ser honesta, yo no soy feliz. O sea, yo trabajo, yo soy buena, me gusta el dinero, no lo niego, me gusta ganar plata, pero nunca me he sentido conectada, y mi esposo sí lo es. Y ella me dijo, pues comenzamos como en esa búsqueda y de repente encontré que lo que realmente como que me gustaba era ese intercambio desde la parte energética, para no confundirlos en esa sesión. Básicamente a mí me dijeron, como que tu camino siempre ha sido un camino de guía, efectivamente que lo elegí a través de mi carrera, pero no te alejes nunca de la parte mística, espiritual, ¿sabes? Creo que fueron las palabras que usó. Entonces comencé en esa búsqueda y dije, se enloqueció esta señora, yo no voy a hacer nada de eso. Mi trabajo era 100% racional, área comercial, Números, nada sí, que ver con eso, resultados. en un lugar donde esto que estoy hablando sería para la hoguera directamente. Pa' la Entonces, Nos literal, queman o sea, en la plaza. sí, o sea, no. Entonces yo dije como, no, pues esto no puede ser, y vino pandemia. Y la pandemia, como a mucha gente, yo creo, muchos oyentes, o incluso nosotros todos, cambió muchos aspectos de la vida, donde de pronto cosas donde uno botaba mucha energía y muchas cosas ya dejaron de ser tan importantes. Entonces ya el tema de tener un trabajo, de repente que socialmente tuviera cierta aprobación, dejó de importar. Sí, tradicional. Súper tradicional, aparte que yo vengo de una familia súper tradicional, ¿sí? Y muy, muy
¿cómo decirlo? Como muy racional, digámoslo así. Yo digo que soy un extraterrestre que, o sea, me pusieron en la familia más racional que existía para poder descubrirme también en esa parte espiritual, quizá. Entonces, básicamente comencé este camino, obviamente me formé, dije, bueno, si voy a empezar por algo, me voy a formar en algo. Y comencé a hacer diferentes pues, estudios, trabajé terapia de respuesta espiritual, trabajé, pues hice un curso de Freedom Healing, que es como un poco en esa búsqueda de las cosas que de pronto limitan la vida de uno y como sentirse un poco más en libertad a través de ese trabajo. Y llegó el gran día, el día que realmente como que probé todo esto que tengo y es cuando tuve mi primer paciente. Entonces yo dije, ok, o sea, si esto es cierto, yo voy a ponerlo en práctica. Voy a ponerlo en práctica. Obviamente con la tranquilidad, digo yo, porque es una base de ser psicóloga. Porque no es lo mismo uno un día levantarse. Sí, tienes más ingeniero mecánico y decir, o sea, ahora y tienes muchas más herramientas y además tratar con personas, que es lo que estudiaste. Y de hecho mi idea en principio casi siempre fue por psicología. Y yo dije, no, pues voy a meterme por el área psicológica y si necesito expandir como de pronto conocimiento, claramente voy a seguir con lo que ya llevo estudiado, porque ya llevo estudiado realmente bastante en cuanto a la parte académica. Entonces dije, bueno, y me encuentro con una sesión donde no sé cómo explicárselos, creo que Laura lo pudo explicar de la mejor manera. Trascendí en esa sesión de esa persona y dije, no puede ser. O sea, como es que yo nunca me había sentado realmente y había como intercambiado de esta manera conocimiento en ese momento, ¿no? Les estoy hablando de ese momento y de alguna manera energía. O sea, como que ahí yo dije, ok, me gusta. Cierto por aquí nunca había sentido eso. Nunca lo había sentido. Yo sí soy una persona que tiende a ser muy buena escuchando a las amigas, a la familia y demás. Sí. Sí, es cierto. Pero nunca realmente había puesto como, digámoslo, mi energía en intercambio de mi energía con otra persona que venga a recurrir. Sí, o sea que la intención de esa interacción es esa. Exacto. Porque con tus amigas no es esa la intención. No es esa la intención, sí. Entonces comencé y no he parado desde que eso pasó. Sí, o sea, comencé en mis terapias, comencé en mis sesiones y comencé un camino realmente que es bilateral, ¿saben? Como que no es algo que la persona venga y entonces esa persona salió contenta, ¿no? Yo creo que yo también he crecido y he buscado ese sentido de vida también a partir de esas sesiones que he tenido y he descubierto caminos, porque al principio me costaba mucho saber realmente yo qué hago. Angélica, ¿tú qué haces? Y yo, pues, no sé tanto, o sea, es como que puedo ayudar, trabajamos ciertos temas, pero lo he ido encaminando a lo largo, pues, del camino, que ya llevo 3 años, desde el 2019, sí, ya como 3 años. 3 años en esto. Y pues ha sido muy interesante, ¿no? Como que encontrarlo. Lo que hago directamente son varias cosas. O sea, me siento con la persona viene a mí, no trabajo hasta el momento, no he manejado redes sociales ni nada porque quería que fuera orgánico. O sea, que la gente que tuviera que llegar a mi sesión fueran personas que realmente tuvieran que estar en mi sesión. Entonces comenzaron a llegar, ella llega y comenzamos a trabajar en diferentes puntos. Hoy lo que más he trabajado es corte karmático, que he descubierto a través de todo el camino, que es algo que he podido hacer de manera súper, no sé cómo decirles, apasionante, en poder ayudar a la persona, pues como a descubrir el camino de yo le llamo cuerdas karmáticas, que a través de la energía del padre, de la madre, de la pareja, que no es que sea la pareja, sino como todo lo que no es papá y mamá. O sea, el rol pareja. No, es todo lo que no es papá y mamá, es un dar y recibir en equilibrio. Entonces es como pagar una deudita, digámoslo así, de cosas que he dado pero no he recibido o viceversa. Entonces como que esa parte lo trabajamos a través de la pareja. Obviamente el impacto está en la pareja, pues porque la pareja es donde uno más lo ve, ¿sí? Pero es como ese dar y recibir, y finalmente trabajo una sesión que se llama Niño Interno. Y en la de Niño Interno me encanta trabajar sobre todo este tema que estamos hablando, que es como conectar con sentido de vida, con qué me hace feliz realmente en el día a día, ¿sabes? Como no es, me voy a dedicar a ser, yo qué sé, médico. No, yo creo que es más allá, va más allá de eso, y es encontrar como esa chispa que les contaba yo. Esa pasión que puedas tener. Que puedas tener a través de... O sea, ¿a ti te hicieron eso? Por ejemplo, lo del niño interno. Todo lo hice y por aquí. Todo lo hice yo. Y por ahí comencé a ver que pues tenía las herramientas también para poder pasarlo a otra persona. Y descubrí también que existe un dar y recibir en equilibrio con la otra persona, por la cual también las sesiones, obviamente, es un intercambio constantemente, pues, de energía que uno tiene, y pues aquí estoy.
contando mi historia un poco. Yo estoy nada. Ya, amiga, ya sí. ¿Y cuántos? O sea, por ¿Cuándo ejemplo. tienes mentira? Sí, para ver tu agenda. La recibo en consulta. Por ejemplo, es que quiero que sea como que súper, o sea, que se explique súper bien para todos los que nos escuchan. Yo puedo llegar a ti porque si me siento súper frustrada en mi relación de pareja. Tú puedes llegar a mí por la razón realmente que quieras. Incluso he tenido personas que llegan sin saber que quieren trabajar. Y que te dicen, hola, mira. Tenía curiosidad. Sí. Alguien me habló de ti y yo quería saber qué es estar en sesión. Y yo, Ok. listo, perfecto. Yo creo que hay varias cosas, pero la mayoría, más bien de personas que llegan, de pronto lo que más puedo trabajar puede ser temas en torno a la vida laboral, seguramente Ok. muy conectado con mi experiencia, con lo que pasó conmigo. ¿Qué temas? De pronto sentir que no hay pasión en el trabajo, de pronto sentir que hay cierta Un quietud vacío de en sentido. torno al dinero. Por ejemplo, hay gente que me dice, mira, yo tengo una vida maravillosa en todos los aspectos, pero el dinero, por alguna razón, es un problema si yo haga, si yo no haga. Sí, puede pasar. Hay personas que a través de la pareja obviamente tienen muchas cosas por trabajar todavía, procesos de separación, personas que de pronto nunca han tenido una experiencia trascendente, bueno, la palabra del día, trascendente a través de la pareja, o personas de repente que sientan que todo está perfecto, pero en esa perfección me pasa muy a menudo que como que dicen todo Tienen está un perfecto, vacío, que tengo un vacío, algo. que no sé por Sí, dónde es, que algo que siento no que algo que falta. falta Me encanta. de repente. Sí, Y sí, también me llegan quiero todas las consultar edades. demasiado. Todas las edades. O sea, yo al ¿Todas principio las dije, no, edades? eso no importa, seguro va a ser gente de mi edad, ¿no? Seguro va a ser ¿Has gente... tenido menores de edad? He tenido mayores de 16 años. Ok. He tenido mayores de 16 años. Me han pedido para personas más pequeñas, pero honestamente siento que Sí, todavía que no es el no. momento. Sí, no, Es quizás no. no quieras adentrarte. Sí, yo creo que es un personas. terreno todavía que no, pues de pronto dentro del proceso de la, ¿cómo se llama? De la adolescencia y demás, tiende a ser, pero pues igual he tenido personas de todas las edades, Me o sea, encanta. hasta personas de la tercera edad, que pues es interesante porque ha sido un reto también para mí, digamos que en principio combatir todas las inseguridades que uno tiene, que después descubrí que cuando uno está conectado con esta parte no existe esa inseguridad, no es algo Eres un mucho más igual. de eres un igual, es un alma el que está ahí sentada y no, como que deja de estar eso de, es más, es menos, tiene buen cargo, tiene mal cargo, tiene más edad, es ¿Qué hombre, va a pensar de mí? ¿qué va a pensar de mí? Bla. Soy inexperta porque tiene más edad que yo. Claro, porque era mi miedo antes de empezar. Ok, ya, entiendo. Mi miedo era que dijeran, está loca. O sea, de que No, no creo que no. te lo puedan decir porque por algo están yendo para allá también. Ah, O sea, sí. No, o yo creo que el tema, o sea, como que está loca en el sentido de que a mí, o sea, obviamente es un plano completamente distinto, pero sí puede pasar que hay gente que no está llega a consulta y no están preparados para escuchar lo que tú les dices. Y entonces Ok. él está loca, es como, o sea, ¿cómo me van a ir a decir que mi pareja no me ama? Y es como, no te ama. Y tú tampoco la amas a ella. O sea, es real. Sí. Hay que, o sea, sí hay que tener una apertura muy grande a estos procesos. O sea, yo estoy anonadada porque obviamente es imposible no verla con ojos de amiga y oírte es wow, o sea, ¿quién es este ser humano que está sentado al lado mío? Porque nunca nos habíamos sentado a hablar de esto de forma tan profunda y siento que estoy por eso estoy como oída, la verdad, porque trascendí con todo lo que hablaste, literalmente, entonces como que es complejo volver al mundo consciente y esa es una de las preguntas que te quería hacer. Porque también como que un poco a mi experiencia, y tú también lo tienes, lo que pasa es que tal vez no le inviertes tanto el tiempo a eso. Dani es más bruja que yo en muchos sentidos y tiene mucha sensibilidad a su intuición. Yo creo que el mundo espiritual y la trascendencia tiene que ver mucho con la intuición. Y el mundo nos enseña a callar la intuición todo el tiempo. O incluso a pensar que la intuición está mal. O sea, como que no te rijas por eso porque eso nunca va a estar bien. Y intuitivamente, por ejemplo, tú eres una persona súper sensible al ambiente, a lo que ocurre, a las cosas, pero nivel de que en Venezuela algo va a pasar, lo puedo llegar a sentir. Pero, y es como que, es como tú dices, estamos acostumbrados a callar esa intuición eso. y a veces yo le digo, siento que va a pasar algo catastrófico. Exacto, En Venezuela, va a ser una tragedia. Cuando le dije eso, hubo un derrame. Sí, no dejó de llover en 2 semanas. Y o se sea, murió un poco de gente, y fue como que... Sí, total. O sea, no quiero sentir ese tipo de cosas porque nadie quiere que pase algo malo, pero... Que ahí voy con, o sea, la palabra del día es trascender y ahí voy con que eso es trascender, o sea, tu nivel de conciencia está más allá de lo que tú puedes llegar a ver y todos los seres humanos tenemos esa capacidad, lo que pasa es que
lo olvidamos, no nos entrenan, porque imagínate si todos viviéramos en ese O nivel lo de dejas de un conciencia. lado por lo que dices, porque como que cállalo, porque... Pero es que al mundo le funciona que lo callemos, porque si no, imagínate, o sea, esto fuera Avatar, el mundo perfecto, Sí. porque todos estuviésemos en un nivel de conciencia lo suficientemente estimulado, profundo y evolucionado que no haríamos muchas de las cosas que hacemos en el día a día. Pero sí, o sea, quiero que sea como una pregunta para las tres, porque considero que las tres tenemos como un poco esa sensibilidad y esa conexión de ir más allá, de trascender, de sentir y percibir cosas que no están en el mundo terrenal. Y por ejemplo, a mí en mi caso, yo tengo mi propia regla de que yo no atiendo más de 3 personas al día porque, o sea, trasciendes tanto y o sea, yo no alcanzo a explicarles lo agotado que uno puede Claro. salir de una sesión. No, obviamente en tu caso no me lo quiero ni imaginar, pero en mi caso de psicología, como trasciendo tanto con el otro, o sea, tú quedas agotado, o sea, de verdad te quedas sin gasolina. Y muchas veces me pasa que llego a un sitio, a ti te pasa mucho, y es como que es una intranquilidad, como que una angustia, no entiendes de dónde sale, y tú dices, estoy haciendo, a mí muchas veces me han dicho, tú eres esponja energéticamente hablando. ¿Cómo haces tú? Y Dani en tu nivel y yo en mi nivel, o sea, ¿cómo haces tú para lidiar con eso? Yo creo, Lau, que eso ha sido un proceso de aprendizaje que no va a terminar nunca, honestamente, pero yo siempre le he llamado a eso educar al racional. Digamos que es una idea muy polar, ¿no? Pero pues me parece una buena forma de explicarlo y es que existe un lado sensible, ¿sí? Y un lado más racional, digámoslo así. Y ese lado sensible todos lo tenemos efectivamente, como tú lo dices. No creo, unas personas lo desarrollan, lo descubren mucho más rápido que otros y de manera muy intensa, otras no tanto, pero igual todos tenemos una sensibilidad o un canal energético, digamos, que existe en comunicación, sí, ¿cierto? y abierto. Hay personas que no lo usan efectivamente, pero el racional se convierte en uno de los principales motivos de consulta que yo tengo, y es ¿cómo hago yo para tener control sobre mi espiritualidad? Lo voy a llamar, ¿no? Pongámoslo sobre esa sensibilidad que tengo, porque ya sabemos que la espiritualidad pues es universal. Entonces lo que pasa es que comenzamos a educar a ese racional a callar un poquito su voz, porque el racional yo a veces lo llamo juez, ¿sí? El juez siempre va a estar y lo necesitamos efectivamente dentro de todos esos seres que nos acompañan, y es necesario que esté, pero muchas veces callarlo hace que esa parte intuitiva tengas mucho control sobre eso. Entonces cuando tú aprendes eso, en ese ejemplo que estoy dando, cuando tú estás en consulta y, como lo hemos dicho, trasciendes o trabajas temas que realmente, aquí todo puede sonar divino y todo, pero hay temas bien profundos y pesados, Claro, muy pesados a través de la energía de los otros. Entonces al ir en esa educación, digamos, de ese racional, hace que como que tu energía esté educada en saber cuándo tomar energía del otro y cuándo no, porque una cosa es que tú seas un canal energético para ayuda al alma que está ahí como sentada, para espejo de te voy a mostrar claro, esto. tú eres un canal, pero otra cosa muy diferente es tomarte aprendizajes que no es en correspondencia, que es lo que a la mayoría nos pasa. Entonces, esponjas energéticas, claro, hay gente que dice tranquilitos, que yo le limpio su energía y se va a la casa, se acuesta a dormir, no duerme nada, está pesado, pero no te correspondía ese aprendizaje que tenías. Claro. Entonces tú empiezas a aprender que tu energía tiene un precio. Y eso es un tema que cuesta a veces, pero tu energía tiene precio. Si no siempre cuando tú estás sentado con una persona vas a decir, es mi tía Marta o mi tía Berta y la voy a atender y no importa, porque tú diste energía tuya, ella te dio energía, tú limpiaste, digamos, voy a decir un ejemplo, su basura, te recogiste esa basura, te fuiste a dormir y tuviste, claro, entonces tiene que haber un intercambio, un intercambio energético entre lo que tú estás dando y demás, y eso aplica para las amistades, eso aplica para la pareja, eso aplica para la familia, eso aplica para el trabajo, para los jefes. Me pasa mucho en consulta que eso es un tema con los jefes. Con los jefes, uff. Porque tú cómo le reclamas energía a un jefe que es tu jefe, o sea, que básicamente, y que normalmente los jefes vienen muy cargados también de cosas de su casa, del día a día, de su estrés y demás, y normalmente las personas tienden a recoger eso sin que les paguen un peso más porque finalmente no están pagando más. No, y es que el jefe tiene con quién, o sea, uno cuando no es jefe no tiene con quién sacar tu basura. Absolutamente, pero entonces ahí cuando trabajo sobre esa sesión de pareja que les contaba, que es, tienes una deuda, pero la hijo de madre, perdón la expresión, porque te has cargado energía que no es tuya, que no te corresponde, y tú no estás pidiendo nada a cambio.
Y tu energía no es pendeja, o sea, perdón decirlo así, pero es que la energía de uno no es que, ay, venga, yo negocio ese tema. Soy la madre Te van que a me decir, saca el hey, fruto. a mí también déme. O si no, se va a expresar a través de la salud, como decíamos en esos puentes, o se va a expresar por algún Sí, de lado, alguna tiene que manera, salir con la como ese prosperidad, equilibrio, o sea, donde sea. Hay un desequilibrio a través de ese dar y recibir que finalmente terminamos trabajando. o sea, pues yo tenía una respuesta, ahora no la tengo. Con el tema de cómo. Yo tengo más bien más preguntas. O Claro, sea, ahí. por ejemplo, lo que dices tú, el tema de cargar de la energía de otra persona. Yo desde hace unos años para acá, yo era una persona súper negativa antes, en mi juventud. ¿Verdad? Ok. Muy negativa. En mi juventud, la más bien. Y de un tiempo para acá fui como que cambiando un poco porque para nadie es chévere estar al lado de una persona todo el tiempo negativa. Nada, eres un estorbo. O sea, y me he dado cuenta de personas que han sido así, que son así y quizás antes como yo era así también, no le paraba. No las veas. Pero tengo por lo menos alguien que solía ser mi amigo, que era una nube negra y yo, o sea, de verdad sentía que sí me cargaba. Claro. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que esa nube negra sea un familiar con el que no te puedas Claro. separar? Uf, esos son los temas más trabajados en mis sesiones. ¿Por qué? Porque efectivamente existen pues vínculos a través de la familia que son irrompibles y que Claro. no vamos a querer romperlos nunca, pero también hace parte de esa educación y esa correspondencia que tenemos en los aprendizajes que otras personas elijan, ¿sabes? ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá, por ejemplo, son separados, te lo voy a dar con ese ejemplo, tienen sus temas, pero hasta cierto punto de mi vida me costó ese reconocimiento de saber que no era un aprendizaje que me correspondiera a mí. Entonces Ok. los acompaño en su proceso, los tomo de la mano a cada uno desde su individualidad, pero su aprendizaje es de de ellos. ellos. Ah, que es una persona negativa, yo creo que ese es otro tema, lo que me cuentas tuyo, y es como ver los espejos positivos y negativos que la vida te sigue poniendo, porque no se lo ponen todo el tiempo, y es de pronto poder mirar ese espejo de algún tipo de negatividad que tanto te choca. ¿Qué es lo que ese espejo te está diciendo? Pues activa un poquito más tu positividad, ¿sabes? Detesto la terquedad, ¿qué necesito trabajar? Flexibilidad, ¿sí? Entonces es como un poco Sí, usarlo. y es que yo creo que en el caso en el que habla Dani, que yo creo que muchos de nosotros sí hemos invertido tiempo y energía en hacer un proceso interno, pasa. Y es que, por ejemplo, o sea, tú reflexionarás si es tu caso, pero uno era muy negativo y entonces ya te vienes al otro lado. Ahora soy súper positiva, entonces todo es positividad, porque estamos todo el tiempo como en el blanco y negro y en consulta se ve mucho eso. Entonces es como que, por ejemplo, no sé, yo siempre estaba con hombres que económicamente no eran para nada prósperos, entonces ahora solo quiero hombres que sean súper prósperos. Entonces si tú no tienes 3 casas, no me meto contigo. O sea, no. O sea, yo creo que uno muchas veces, esto va a ser súper trascendental de nuevo, pero uno muchas veces siente que debe negar una parte de uno para que aparezca otra, y es como, o sea, y no tiene sentido porque es ir en contra de un principio de la física. O sea, la energía no se destruye, siempre se transforma. Entonces es como, ok, o sea, entiendo que estoy siendo muy negativa, pero es que ser negativo per se no está mal ni bien. O sea, eso es algo que hace parte de ti. Entonces, ¿cómo? Y es lo que yo muchas veces trato de trabajar en consulta. O sea, la terquedad, tú necesitas ser terco a veces. O sea, tú no puedes desprenderte de la terquedad. Claro. No puedes desprenderte de la negatividad. Tienes que entender es cómo eso lo usas en tu mejor provecho y no vivir bajo el principio de o soy esto, no, me transformo. Y de hecho ahí a mí te tengo una pregunta, sobre todo porque tú hablaste y usaste un término que es muy oriental, eso no hace parte de nuestra cultura occidental, que es el tema del karma, ¿no? Que bueno, o sea, el karma todos lo entendemos, que todo en esta vida se paga. Vulgarmente hablando, es esa forma, y tú un poco lo explicaste que, o sea, que no tiene relaciones karmáticas, que tú estás como pagando ciertas deudas o ciertas cosas a través de personas y todo el asunto. Y en eso yo creo que es importante, porque muchas veces hay mucho dolor en el ser humano porque uno es eso, está en blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hago con mi papá, que es lo más negativo del mundo? O sea, como que si para ti las conexiones, incluyendo las karmáticas, se acaban, se transforman, o sea, ¿qué pasa con esas relaciones que nosotros tenemos a nuestro alrededor? Yo creo que aprendemos. O sea, la respuesta a eso siempre va a ser un aprendizaje, y como que he explicado de la forma más amorosa que alguna vez lo pude ver, es como cortar un karma, desde como quiera definirlo usted, pero ese equilibrio 100% es llegar al aprendizaje de cosas que todavía no he hecho. Y hemos pasado miles y no sé cuántas
vidas intentando pasar muchísimos aprendizajes en torno a la dependencia, en torno al dinero, a la vida en pareja, a la estabilidad, bueno, un montón de cosas donde siento que en el momento en que lo aprendemos, como por ejemplo lo hiciste tú a través de la negatividad con tu experiencia, porque eso que hiciste fue reconocer un aprendizaje que yo tengo y mirarlo a través de un espejo y caminar, ¿sabes? Como adelantarte. Entonces vivirlo a través de ese aprendizaje, ¿sabes? Eso es como yo lo definiría. La parte karmática lo hago a través, por ejemplo, de la familia. Me pasa mucho, trabajo en una sesión de padre y madre, independientes las dos. ¿Por qué? Porque además de nuestros propios aprendizajes, o nuestros propios karmas más bien, ¿sí? También además nos tomamos los de nuestros padres a veces. Sí, claro. Ay, que todo el mundo lo va a hacer, pues la verdad no te tengo la respuesta de saber si sí todos o no, pero la mayoría sí tomamos porque amamos, porque tenemos un vínculo, porque no queremos que uno sufra o porque odiamos. Y a veces no los imponen. No, claro, y los Es tomamos y son tú nuestros. viniste al mundo a pagar mi dólar. Absolutamente. Y no lo sabemos, o sea, eso es lo más interesante de todo, de lo que hablas de romper esos círculos karmáticos, porque siento que no mucha gente sabe del tema y no mucha gente sabe que se está cargando de cosas que no le competen. Total. Y yo siento que uno de los errores más grandes que tiene la sociedad en este momento es que, claro, con todo este auge de que hay coach espiritistas y psicólogos en Instagram, y yo me guío por ese reel de 30 segundos y siento que eso debe regir mi vida. Entonces, por ejemplo, vemos muy común como yo estoy pensando en mí y yo soy mi prioridad en este momento, entonces yo corto esta relación porque no me está haciendo bien. Sí, pero en teoría no es del todo cortar con esto que estamos hablando, no es hacer el aprendizaje. Exacto, porque yo uso una expresión muy, muy fuerte en terapia, y es el tema de que, mira, todas las personas que te rodean son espejos, son tus espejos. Claro. Espejos de cosas que te gustan, espejos de cosas que no soportas de ti misma al final del cuento, porque son los lentes que tienes para ver la vida. Entonces, cuando yo corto un espejo, me estoy cortando a mí. O sea, estoy cortando yo. Y eso sí es uno de los mensajes que quiero dejar, porque me preocupa mucho ver ese discurso, o sea, como que ahorita social de... no, por ejemplo, el tema de, no tienes nada que aportarme, es que tú no me sumas en absolutamente nada. No, la primera que no está sumando eres tú. Claro, ¿Sí? yo creo que ahí el proceso de ese tipo de personas que cortan vínculos como de manera abrupta es como mírate realmente y piensa si estás huyéndole a lo que realmente tienes que trabajar dentro de ese proceso. Eso pasa mucho con papá y mamá. No sé si les ha pasado que hay gente que me dice, yo no quiero ser como mi papá o como mi mamá, y lucho constantemente. Y yo digo, no tienes que ser igual a ellos, pero hay que trabajar en cortar, vamos a ponerlo en una forma física, como si cortaras una cuerda que es bilateral finalmente, donde ya no tienes emoción y dices, madre, bueno, ese es el papá que yo elegí y ya está, no lo voy a cambiar, va a ser así por siempre. Aceptar pero mi vida, y aprender, es lo que tú dices, aprender, o sea, y por ejemplo, si lo que te molesta de tu mamá es que es sobreprotectora, terca, aprende, acéptalo, y yo creo que de cierta forma también analiza cómo tú lo harías, cómo lo harías mejor, cómo agarrarías de eso malo, exacto. cómo lo transformarías en algo bueno. Es que esa es la palabra, la palabra es transformar, porque además yo lo veo mucho en consulta, y por eso quiero ser enfática con esto, porque tocamos el tema del karma, de la espiritualidad, el tema de la conciencia, y es como, o sea, lo más importante aquí es que no necesito cortar para aprender. De hecho, cuando corto no aprendo. Cuando yo corto no estoy aprendiendo. Yo estoy evitando. Evadiendo. Generalmente. Sí. Claro, cortar evadiendo. con las relaciones, ¿no? Exacto, como con la situación. Como que yo, es como... apartas a alguien. Sí, ¿Y qué aprendiste? Exacto. Exacto, como, o sea, yo siempre digo, no es que lo cortes, porque en últimas la única persona que va a decidir si lo va a cortar o no eres tú. Es si lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Eso es lo más importante, como en el cómo, porque además hay mucho sufrimiento. Y llegamos a un punto que es el que más peligroso me parece, que es cuando yo creo este hábito de que yo corto todas las relaciones que no me sirven porque es que tú no me sumas, porque te pones en una piedra de superioridad de que nadie va a ser suficiente para ti. Y ¿sabes qué es lo que más veo complicado de ese ejemplo que estás dando? Que en algún punto de la vida, o será un constante ese tipo de aprendizaje, como no lo has hecho, vas a tener todas las esa va a ser tu salida igual. Siempre. Ay, que mi jefe, yo me voy de ese cosa, porque es que mi jefe es una persona, mira, amigo, amiga, la mayoría de situaciones te van a exponer a los aprendizajes que uno tiene constantemente. Total, Entonces,
Ay, no Ay, quiero sí. terminar. Sí, pero ya nos estaba haciendo señas como que ya cállense. Sí, no quiero terminar. Además, Pero seguramente este tema es tan amplio, Sí, es muy tan amplio. extenso que vamos a tener una parte 2. Claro que Espero sí. que nos puedas acompañar en una Siempre, parte 2. claro que sí, yo feliz, Total, feliz de sí, hablar de total. eso. Igual, bueno, no sé, si alguien quiere una cita contigo, Claro. que dejamos tu teléfono, tu Mi red. teléfono, O tu claro. correo o algo. Mi correo o mi número de teléfono. Yo creo que próximamente estoy pues como trabajando en sociales. hacerlo en redes. La verdad, había sido un poco escéptica al tema, pero en mi número y mi Perfecto. correo electrónico me pueden encontrar. Excelente. Excelente. Buenísimo. Listo. Angélica, gracias. Con mucho gusto a ustedes Mil por gracias. invitarme. Yo feliz. Yo hablo mucho, perdón. me No, excedo. no, y es que este tema, yo creo que Es eso, los es muy presentes, extenso. los presentes deben estar como estas que se formaron antes de... Ma- El mi correo va a teléfono. estar en la descripción del En la video. descripción del video están todos los datos, toda la información de Angélica para los que quieran abrir. Yo Claro siempre que digo, esto sí. es abrir una ventana. Ya después Sí, vamos a ver. sin qué duda hay. yo creo que yo Claro que sí. voy a decirte una cosa. Claro que Ya, sí. ya, ya Bienvenida dentro de la siempre. casa. Bienvenida Sí, siempre. yo sí hablaré contigo de esto más Claro a que profundidad porque esto está muy interesante. Pero bueno, para culminar, como siempre, tenemos una frase donde tratamos como de condensar lo que trabajamos hoy es de Gandhi. Entonces, espectacular. La relación espiritual es mucho más preciada que la física. La relación física sin la espiritual es como un cuerpo sin alma. Gandhi. Si les gustó el episodio de hoy, tanto como a nosotras, no olviden compartirlo y síganos en nuestras redes sociales @sin seguir instrucciones. ¿A mí quieres despedirte un ratito? Ay, no, muchas gracias por la A invitación. Me ti. voy feliz. Y nada, me llevo bastante información de elevación de conciencia en mi vida Me a encanta. partir de esta sesión. Y créeme que le has regalado mucho a los que van a escuchar este episodio. Ay. Así que gracias por estar acá. A ustedes por invitarme. Hasta una próxima conversación. Hasta una próxima conversación. Chao.